Tal, queridas, queridos? Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de traducciones comparadas. Luis López Ballesteros y de Torres, que están viendo en pantalla, y ediciones Amorortu. Nos estamos ocupando del texto Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa. No se espanten del texto, por favor, aun cuando es un texto, no digo yo especializado, sino más bien desafiante en cuestión histórica, en cuestión personal, porque Freud pasa de la medicina, eh, digamos, sufre por la hipnosis al no ser un terapeuta hipnótico competente y más bien aterriza en la capacidad de sus pacientes. Ajá. No por una cuestión, digamos, mágica, no por una cuestión tampoco de falta de responsabilidad del doctor Sigmund Freud, sino más bien hemos visto no solo un texto, sino ya tenemos bastante rato aquí en Internet, en Google, en YouTube, estudiando los textos completos de Sigmund Freud. Ya tenemos todas las ediciones Amor-Rortu, los libros verdes, obras completas de Sigmund Freud. No se ve en pantalla porque la pantalla verde es más o menos del mismo tono que las ediciones Amor-Rortu. Y ya que concluí todas las ediciones Amor-Rortu, dije, voy a empezar otras lecturas, más proyectos. Ajá. Ediciones Amor-Rortu fue toda una serie de videos, me tomó más de 800 horas leer los 23 volúmenes, pero concluí una lectura que ciertamente a mí me deja insatisfecho. Pero hay todavía mucho que hacer, no es nada más pasar los ojos sobre la obra de Freud, es, digamos, verse atravesado por no las ideas de Freud, digamos lo que implican esas ideas en la vida de cada uno. Yo no soy ustedes, ustedes no son yo, no es necesario que ustedes y yo nos parezcamos. Es más, mientras más ricas observaciones podamos hacer a la obra del doctor Freud, más podemos enriquecer la disciplina analítica. Sin más que decir, texto, digamos, limítrofe, un texto que ya huele a psicoanálisis, que ya separa al doctor Freud de la ética y de la práctica médica de su época. Ajá. Un texto donde comienza a hablar de las, entre comillas, enfermedades mentales de su época, la histeria y la neurosis obsesiva, que va a ser el tema del día de hoy. Y ya con la histeria nos habla de un origen, un motivo específico. ¿Y qué creen? Comienza hablando de, ciertamente, traumas sexuales. Hablamos específicamente, lo voy a mostrar rápido en pantalla, no me voy a detener en el texto, a leer el texto. El doctor Freud creía en esos tiempos, creía, era una hipótesis, que la neurosis, la histeria, se debía específicamente a un abuso sexual infantil. Pero lo hemos estado revisando, lo hemos contrastado también con la evolución de su teoría. Señalamos los límites que tiene esta perspectiva, digamos, temporal, histórica, pero también temporal. Ajá. Es decir, Freud mismo, lo vimos al final del último video, abandonó esta teoría y dijo, no, no es, al menos, realidad en la mayoría de los casos, algunos casos de histeria sí, que hubo alguna experiencia sexual, ajá, en la infancia. Y por supuesto, hablando de experiencia sexual, hablamos de educación, no educación sexual, sino simplemente educación. Ajá. Hablamos de la apropiación de el cuerpo por los propios infantes, es decir, yo tengo un cuerpo, tú tienes un cuerpo, papá y mamá, y sin embargo, ustedes en mi propia formación como individuo
van a ponerme límites al momento de yo interactuar con mi propio cuerpo. Ajá. Hablamos un poquito acerca de la masturbación, específicamente en población infantil. Se trata no de un acto perverso, sino de un acto de autoexploración. Ajá. Y por supuesto, algo que me permito decir a partir de toda la lectura de Freud es que la masturbación infantil es muy diferente a la masturbación adulta. Nosotros como adultos vamos construyendo una relación con nuestro propio cuerpo y con nuestro propio deseo. Ajá. Los niños, la población infantil, tiene otra relación con su propio cuerpo. Como adultos, ustedes y yo podemos concebir la experiencia física subjetiva del orgasmo. La sexualidad infantil no se constituye a partir de esa experiencia que como adultos llamamos orgasmo. Ajá. La, digámoslo así, relación que tienen los niños, las niñas con su propio cuerpo gira simplemente en torno a la ganancia de placer. Ajá. No se trata, por lo tanto, y esto es importante distinguir no solo en este texto, sino en toda la obra freudiana, en cómo vamos alterando esa relación que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, a lo largo de toda nuestra vida. Y sin embargo, todo comienza de una manera muy natural, muy inocente, siendo nosotros pequeños empezando ni siquiera a gatear, empezando a controlar nuestras manos, no necesariamente masturbación así, sino simplemente toco, cabeza, boca, manos, pies, genitales. Siento rico, no me estoy tocando así, simplemente me gusta, es todo, es mi cuerpo. Ajá. Por supuesto, esta explicación, digamos que se amplía, la he ampliado no solo en los textos, en los videos pasados, sino en muchos videos sobre el psicoanálisis freudiano, en cómo las niñas y los niños no tienen esa construcción de la moral que nosotros como adultos tenemos. Ajá. Y una moral que, de ser sincero, no es religiosa. Les he expuesto brevemente en los videos pasados y en otros también de otros autores, cómo la moral no construye la religión, sino la religión, perdón, no construye la moral, sino al revés. Es nuestra propia experiencia en nuestro contacto con nuestro cuerpo y en las formaciones y limitaciones que encontramos en el lazo social cuando nosotros como individuos, como grupos, empezamos a construir sistemas de pensamiento que luego tendrían nombres de religiones y a los cuales les atribuimos el papel, la función de definir la figura humana. Ajá. Basta de introducción, queridas, queridos. Les dejo en la descripción de este video los videos anteriores, no solo la lectura que hemos hecho en Luis López Ballesteros, sino toda la lectura que ya tenemos de Ediciones Amorortu de este texto, nuevas observaciones sobre la neuropsicosis de defensa. Comenzamos. Esencia y mecanismo de la neurosis obsesiva. Inciso B. Ujú. Dice Freud, en el origen, en la etiología, el motivo de la neurosis obsesiva tienen las experiencias sexuales de la primera o de la temprana infancia la misma importancia que en la histeria. Estoy cambiando algunas palabras, queridas, queridos, para hacer el texto más directo. Ajá. Significación, importancia, valor. Ajá. Es decir, queridas, queridos, y esto lo debemos tener bien claro, no se trata de educar sexualmente a los niños. Por supuesto, tampoco se trata de negarles la información. Información.
no experiencias. Ajá. Las experiencias, bien y mal, las adquirimos nosotros mismos en nuestro propio camino desde el primer momento de estar naciendo. Les dejo en la descripción Inhibición, síntoma y angustia, donde Freud propone el nacimiento como la primera experiencia de angustia. Y queridas, queridos, es importante ir rastreando la forma en la cual el doctor Freud propone, no digámoslo así, un deber ser, sino hipótesis justamente alrededor de la construcción de esa relación que tenemos con nosotros mismos. No estamos hablando de una sexualidad desde el punto de vista social. No estamos hablando de una sexualidad desde el punto de vista del coito. Eso, digámoslo así, las ideas que tiene la sociedad sobre el sexo o las ideas que tiene la sociedad en general sobre la relación sexual nunca se definen. Lo mismo que una moral. No hay una moral, sino que hay infinidad de perspectivas morales, infinidad de lo que tiene que ser, por cuanto hay individuos. Pero voy a decirlo de manera directa. La moral se conforma al respecto de esa relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, con nuestro deseo y con los demás. A partir de estas experiencias frustrantes, algunas, otras experiencias muy satisfactorias, todo ser humano construye algo que podemos señalar como su identidad moral, y eso es inevitable. Dice el texto. Repito, en el origen de la neurosis obsesiva tienen las experiencias sexuales de la temprana infancia la misma importancia que en la histeria, pero no se trata ya de la pasividad sexual, ahorita hablamos de eso, sino de agresiones de este orden, llevadas a cabo con placer o de una gozosa participación en actos sexuales, esto es, de actividad sexual. Queridas, queridos, hemos hablado en los videos pasados no solo de la posibilidad de un delito cometido entre un infante, niño, niña, hacia otro infante. Un delito, ajá, un acto violento. Y sin embargo, este tipo, digamos, de ocurrencias, esas cosas pasan, ajá, también se ven limitados en un factor. Esto también lo he expuesto en los videos pasados. No estoy aquí hablando de niños súper, 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 súper malos, súper extraños, niños que básicamente viven en la selva. No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando al contrario. Niños que en su apropiación corporal, niños y niñas, ajá, infantes, en su apropiación corporal, en su construcción de su propia moral encuentran que el contacto con su propio cuerpo, con el suyo, es satisfactorio. Y en en una inocencia, en una perspectiva infantil, sin moral, sin culpa, tienen el contacto con otros niños de manera totalmente natural. Ajá. No un contacto coital o no necesariamente un coito. Es algo raro, digamos, dentro de mi experiencia en atención a víctimas del delito, y sí atendí casos de violación entre niños, pero la violación por lo general era no, no coital, por lo general. Por lo general, y esto es una figura legal mexicana, se le llama violación equiparada, es decir, la introducción de otro miembro que no sea el pene erecto en algún, ¿cómo decirlo? En algún orificio corporal con el objeto de obtener un placer. Ajá.
violación equiparada. Lo podemos buscar, pero digamos, no hace falta en este momento. Si quieren, lo pueden buscar ustedes por su propia cuenta. A lo que se refiere el texto es específicamente no un acto que me ocurre y razón por la cual yo quedo traumado y tengo que repetirlo. No, se trata más bien. Yo solito, mi cuerpo me gusta. Tú, mi cuerpo me gusta. ¿Quieres? Y el otro niño, la otra niña, el otro infante, dice, ¿por qué no? Ajá, helo aquí. No se trata, en este caso, de un acto criminal, sino de, digámoslo así, así como hay adultos que compartimos, digamos, el contacto, puede ser físico, puede ser únicamente verbal. Adultos que, así como conocemos a alguien, nos hacemos amigos. Ajá. Hay adultos también que, conociendo a alguien, dicen, ¿quieres sexo? Bueno, ¿por qué no? Pero no hay nada después de, ¿eh? No hay relación afectiva, no hay pareja, no hay noviazgo, no hay nada, simplemente sexo. Ok, bueno, se vale. Y pensamos que, como adultos, esa clase de relaciones es exclusiva de la adultez. ¿Por qué? Porque somos responsables, entre comillas. No siempre somos responsables los adultos. Y este tipo de, digamos, posibilidades sociales son raras, pero también pueden ocurrir en la población infantil. Son raras, mas no necesariamente patológicas o enfermizas o situaciones que nos tienen que llevar a ser sumamente duros con esos niños, crueles con esos niños porque lo que hacen está mal. Ya eso depende justamente de la identidad de cada ser humano adulto que puede, bajo su papel de educador o de cuidador, enterarse de ciertas conductas, ciertos eventos, ciertas circunstancias que tienen lugar en la vida de los niños. Ajá. Dice el texto. De esta diferencia en las circunstancias etiológicas, vamos a ser más específicos ahorita, depende la mayor frecuencia de la neurosis obsesiva en el sexo masculino. Aquí desde el principio, y estamos hablando de un texto casi psicoanalítico, pre-psicoanalítico. Ya hablamos de psicoanálisis a partir del año 1900. Ajá. Freud empieza a separar sexualidad masculina y sexualidad femenina, pero hablando de actividad y pasividad. Ajá. Se trata no de que alguien me hizo, sino de que yo como sujeto pasivo me acerqué con la intención de que esa persona me tratara de cierta manera. Ahorita les voy a poner un ejemplo que parece muy sencillo, pero que tiene esa connotación. Ajá. Un niño o una niña que llega con su papá o su mamá y le dice esto: si te digo algo, ¿no te enojas? Ustedes díganme, ¿es o no un fenómeno común o más bien raro? En mi experiencia es muy común. Y esto es justamente la experiencia pasiva. Es no un, es que me tocaron, es que me hicieron. No, 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 no. Los niños, los infantes, niñas y niños, van probando qué tanto puede esa persona adulta influir sobre mi vida. Y con esto quiero decir no un tocamiento, un castigo, una educación, ajá, que justamente es lo más común dentro de la experiencia clínica. Dentro de la experiencia clínica o incluso
en el contacto social, no solo como psicoanalistas, ustedes también pueden dar cuenta de esto. Es que odio a mi padre porque fue muy severo conmigo cuando yo era niño. Yo no podía decir que el cielo era azul porque inmediatamente me pegaba y me decía que no era el azul que él decía. Yo tenía que decir el mismo tono de azul. No era específico y por lo tanto yo era un tonto y merecía su castigo. Eso es lo que decía él, pero yo lo odio por eso. O al revés. Amo a mi padre porque me educó. Fue el mejor padre del mundo porque no me dejó vivir como yo quería, siendo un niño tonto, un niño inocente, pero niño al fin y me educó. Ajá. Digámoslo así, los padres, papá y mamá, nunca, aun cuando puedan tener cursos, maestrías en psicología, psicoanálisis, psicomagia, psico lo que ustedes quieran, nunca estarán preparados para todos aquellos desafíos que enfrentarán de parte de ese niño, esa niña, que no nada más va a querer conquistar la familia, va a querer conquistar el mundo. Es, digamos, ahí esta frase tan inocente donde yo coloco a la infancia. Ajá. Inocente, ¿por qué? Queridas, queridos, no son villanos de caricatura, son niñas o niños, pero que quieren ser el centro del universo. Quieren que todo gire alrededor de ellos y cuando eso no se cumple, arde Troya. Toda la violencia de la cual es posible la infancia se deja sentir. Y es ahí justamente donde podemos también considerar el ejemplo de la, no es pasividad, es la posición activa, ajá, al respecto de los infantes frente a su mundo. Ajá. Y aquí, queridas, queridos, en este momento, digamos, de la historia del desarrollo freudiano, Freud separa. Es más común la neurosis obsesiva en los hombres y menos común en las mujeres. Sin embargo, también hay mujeres obsesivas, también hay hombres histéricos. Esto no implica que cambien su, digamos, preferencia sexual. Los hombres histéricos pueden ser heterosexuales, las mujeres obsesivas pueden ser heterosexuales. Ajá. Esto, por supuesto, nos abre, ya lo veremos, tres ensayos de teoría sexual. Se los dejo en la descripción, digo, ya lo veremos en esta traducción doble, ajá, en esta revisión doble, que por cierto, no he estado leyendo esto, me regaño a mí mismo. Ya después Lacan hablaría de las fórmulas de la sexuación y llegaremos a Lacan, pero a su tiempo, queridas, queridos, no hay por qué correr. Tal vez cuando termine algunos de los textos que estoy leyendo en este momento, nos acercaremos a Lacan. Dice traducciones Amorortu, perdón, ediciones Amorortu, traducción por James Strachey y luego Luis Echeverry, en la etiología de las neurosis, de la neurosis obsesiva, unas vivencias sexuales de la primera infancia, poseen la misma significatividad que en la histeria, si no tan es casi el mismo texto. Empero, ya no se trata aquí de una pasividad sexual, sino de agresiones ejecutadas con placer y una participación. Aquí podemos también entenderlo, queridas, queridos, masoquismo ligado a la histeria. El masoquista no necesariamente es la víctima, a veces sí, víctima desde el punto de vista social o criminológico, legal. ¿Ah? Estamos hablando de, por ejemplo, gente que acostumbra a romper las reglas, gente que se cree con el derecho de que ellos o ellas, y solo ellos o ellas,
pueden llegar tarde al trabajo una y dos y tres y siempre que quieren. Por supuesto, cuando les ponen una disciplina, injusticia, injusticia, pero ellos no son sujetos de la ley. Ellos imponen su ley, razón por la cual pueden a veces justo involucrarse en cuestiones legales desde el papel de víctima. A veces, no siempre. Aquí sí soy muy cuidadoso en estas experiencias, en estas diferenciaciones por mi experiencia profesional. Como tal, estudié yo psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el momento de estar grabando este video, finalicé un periodo de trabajo de 13 años atendiendo víctimas de delito. Ajá. Empecé mis estudios en derecho, los he interrumpido porque justamente no tengo cómo pagarlos ahorita. Y regresar a la Universidad Nacional Autónoma de México a veces me daría mucho gusto. La Universidad Nacional Autónoma de México es una educación gratuita, pero también ahorita el clima político me hace preferir continuar con una educación más bien universitaria en una institución privada. Eso es lo que yo pienso. Pero regresando a la histeria, regresando a la neurosis obsesiva, asociamos la histeria con el masoquismo y el masoquista no necesariamente es inocente a sus propias ganas de ser castigado. Ajá. Y la neurosis obsesiva la podemos asociar con un sadismo. Ajá. Aquí hablamos de, puede ser ir a pegar. Un ejemplo directamente de la práctica de Sigmund Freud. Les dejo en la descripción el historial clínico del pequeño Hans. ¿Qué hizo Hans? Fíjense esto. Hans era un niño que justamente estaba empezando a descubrir su propio cuerpo, el suyo. Ajá. Hans no le hizo daño a nadie, hasta donde sabemos nadie le hizo daño a Hans. El padre de Hans era discípulo de Sigmund Freud y el padre de Hans inicia esta relación terapéutica, analítica hacia su propio hijo. ¿Por qué? Porque empieza a tener miedo a la calle. No quiero salir, no, 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 no. Miedo. Y justamente ataques de angustia terribles en un niño de entre 4 y 5 años. Ajá. El padre no lo lleva, cúrelo, cúrelo, no. El padre, guiado por Freud, lo escucha a su propio hijo. Ajá. En eso consiste el tratamiento analítico, no en una adoctrinación de la teoría freudiana, sino en una actividad pasiva de escucha. Ajá. El padre comienza el tratamiento, el padre avanza y tiene logros en el tratamiento de su hijo, en el pequeño Hans, Juanito, y llega un punto en el cual el padre decide llevar a consulta a su hijo con Freud. Y Freud le pregunta a Hans, a un niño, 4 o 5 años, ¿tu papá te pega? El padre, estando presente, responde, no. Y el niño dice, sí. Oye, pero ¿en qué momento? Yo nunca te he pegado, nunca te he alzado la mano. Yo estoy en contra de una educación con violencia. No lo dijo así, pero estoy poniéndolo de forma precisa, de forma más directa. Ajá. El niño responde, hoy, hoy me pegaste. ¿Cuándo te pegué? ¿A qué hora te pegué? Ah, pues cuando veníamos para acá. Cuando veníamos para acá. Sí, ¿no te acuerdas? Y dice el niño. Yo fui y te pegué con la cabeza en la panza, en el vientre. Ah, sí, lo recuerdo. Oye, pero tú me pegaste en el vientre y yo hice así. Yo no quería pegarte, pero me pegaste, papá. El padre, al recibir el cabezazo del niño en la boca del estómago, tiene una reacción física automática. No es que haya agarrado al niño y toma, toma, no me pegues, no. El padre estira el brazo sin querer, toca al niño, no sabemos con qué intensidad, pero el niño considera eso como un acto violento. Ajá. ¿Eso es pasivo o activo, queridas y queridos? Queridas o queridos.
Queridas y queridos, ¿eso es pasivo o activo? El niño pegó, el padre no quería pegarle, pero es donde debemos tener cuidado en cómo los individuos construyen sus vivencias, cómo los individuos interpretan lo que viven. Una cosa es, tú me hiciste y yo no te hice nada, cosa que puede ocurrir. Otra cosa es, tú me llamaste la atención por ser una mujer vibrante. Tú me llamaste la atención por ser una mujer exitosa. Y ahora resulta que no solo me engañas con uno, sino con ocho. Pues claro, es básicamente la forma en la cual también nosotros contribuimos, no a una cultura de la victimización, a construir nuestros propios escenarios, en los cuales puede que sí, puede que no, tengamos cierta responsabilidad, cierta, para que nosotros descubramos esa responsabilidad. Se requieren no años de análisis, queridas y queridos, un acto sincero o simplemente una consideración de la dinámica inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Independientemente del escenario, queridas, queridos, ¿por qué sí, por qué no? Preguntar al mismo tiempo. Por poner un ejemplo, ustedes saben que ahorita no tengo trabajo, al menos no institucionalmente. Hago muchas cosas en casa, pero me duele. ¿Por qué me duele? ¿Y por qué no me duele? ¿Por qué sí regresaría al mismo trabajo y por qué no regresaría al mismo trabajo? No lo voy a hablar en este caso, pero hablar de lo inconsciente, queridas, queridos, es buscar las dos caras de la moneda y explorarlas como posibilidades afectivas. Eso separa al psicoanálisis de cualquier psicoterapia. No se trata de ser mejores seres humanos, ser pasivos o activos. No hay mejor ni peor. Simplemente expander nuestra naturaleza, expander nuestra percepción de nosotros mismos. Dice el texto. Vamos a continuar. Leo esto. A esta diferencia en las constelaciones etiológicas, se debe que la neurosis obsesiva parezca preferir al sexo masculino. Esto está bello. Me gustó esta descripción, esta traducción. Regresamos con López Ballesteros. Por otra parte, en el fondo de todos mis casos de neurosis obsesiva, he hallado síntomas histéricos. ¡Bravo! Que el análisis demostraba dependientes de una escena de pasividad sexual anterior a la intervención sexual activa. Queridas, queridos, es un error. Lo vimos al final del video pasado. Una cosa es los casos reales de abuso sexual infantil. Reales, esas cosas pasan. Es lamentable, sí, pero otra cosa, queridas, queridos, son las construcciones en la fantasía. Ajá. Supongamos este caso, un caso que en algún momento me abrió los ojos en el trabajo. Se me informa de un caso, posible abuso sexual infantil. Bueno, ya no era tan infante, tenía más de 15 años esta muchacha. Iba a ir su madre con ella. Íbamos a ir equipos profesionales, ¿no? Al llegar con la víctima, dijimos, ¿cómo estás? Callada. Yo pensé, ha de haber pasado algo muy feo. Yo no la voy a presionar más. Que hable única y exclusivamente
con las autoridades. Ella callada, yo callado, no quería lastimarla, no quería presionarla. Mi compañera abogada callada, llegamos con las autoridades. Ahí no podía callarse. Siendo menor, siendo víctima, teníamos que saber qué había ocurrido para saber cómo protegerla, cómo cuidarla, nosotros y su familia, su madre. Ajá. Resulta que en la narrativa no hay ni pies ni cabeza. No hay nada que nos diga, esa persona realmente le hizo algo. Eso que yo pensé, está traumada. Era más bien una forma en la cual ella quería tapar que no le había pasado nada. Y lo que ella quería era que esa persona que le estaba quitando la atención de su madre desapareciera a través de un proceso legal, que por supuesto no se concluyó. No tanto por mi intervención, sino porque frente a las autoridades, la narrativa no ocurrió y la narrativa que ocurrió no tenía orden. No por una cuestión traumática, sino por un acto voluntario. Ajá. Ahora, aquí hay algo con mi propio ejemplo que nos puede ilustrar cómo es que se puede, digamos, entender esta diferencia pasivo y activo. Todas y todos, queridas y queridos, no sabemos comer. Es decir, podemos comer, pero no somos capaces, siendo recién nacidos, de comer por nosotros mismos. Si la comida no viene a nuestra boca, morimos. Ajá. No podemos ir al baño, no sabemos lo que es la higiene, no sabemos lo que es la enfermedad. Todas estas circunstancias, queridas, queridos, cuando somos recién nacidos, nos colocan, independientemente de seamos hombres o seamos mujeres, como elementos pasivos, elementos que requieren la intervención de alguien más, de forma común, papá o mamá, o el abuelo, la abuela, el tío, la tía, los hermanos, pero todos comenzamos en una pasividad. Ajá. No necesariamente de un carácter victimal, pero sí de un carácter pasivo. No podemos, no sabemos. Y eso lo suple alguien más. Ajá. Esa experiencia, queridas y queridos. Imagínense eso. Qué hermoso sería que no tuviéramos que preocuparnos por qué vamos a comer mañana. Qué hermoso sería. Pero también, imagínense un niño o una niña que teniendo todo no quiere comer. Ahí ya no hay pasividad. Los niños, la infancia, va determinando las formas en las cuales ellos quieren ser satisfechos. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos el ejemplo de la misma comida. Recién nacidos, leche materna. Ajá. Vamos avanzando, papilla, ten tu fruta, ten tus verduras, ten tu carne, poco a poco. Pero llegamos a un momento en el cual ten tu comida favorita. No, no quiero. Oye, pero ¿es tu comida favorita? No. Aquí estoy, digamos, partiendo del ámbito alimenticio
para aproximarnos al ámbito sexual. Hablar de pasividad sexual es no un me abusaron, sino papá o mamá me bañaban. Porque yo no sabía bañarme, yo no alcanzaba los jabones, yo no sabía cómo prender la regadera. Ajá. Y fíjense, ahorita estoy poniendo el ejemplo de la higiene y justamente la higiene incluye tanto la zona genital como la zona anal. ¿Por qué? Porque por ahí orinamos o defecamos. Y curiosamente, ya lo veremos en los tres ensayos, o si quieren, pueden leer esos tres ensayos en ediciones Amurro tú conmigo, ya están en la descripción de este video. Al momento de simplemente, el caso de Juanito, oye papá, me anda del baño. Bueno, vamos al baño. Papá, se alza la camisa. ¿Me ayudas a hacer pipí? Ya estás grande. Hazlo tú solo. No, papá, ándale. No, hazlo tú solo. Y se pone a llorar. No lo hace así. Si mal no recuerdo, en el caso de Hans, él, como niño, recuerda cuando su papá o su mamá lo llevaban al baño y con mucho cuidado, sin el afán de abusar de él, a ver, aquí está tu pene, haz pipí. Y pum, el niño hacía. Ajá. Un escenario que no era perverso. El mismo niño no es que lo constituya como perverso, sino que va adquiriendo ciertos gustos. En una, en una ocasión, y también es tomado del caso de Hans, la mamá de Hans baña a Hans. ¿Cuántas mamás no bañan a sus hijos o a sus hijas? Es natural. Sin embargo, Hans, cuando su mamá le está limpiando la zona genital, secándola del agua, está quitando el agua del baño, Hans le dice a su mamá, me gusta, tócame más. La madre le contesta, no, eso es sucio. ¿Cómo que sucio? Soy yo. No le contesta eso, pero es la dinámica. Ajá. La pasividad sexual. Podemos resumirla a la pasividad en general, pero ya al ámbito sexual se trata justamente de experiencias de educación, de formación, de cuidado. Ajá. Sin embargo, desde la experiencia infantil se viven como experiencias degradantes, se viven como experiencias de, yo ya soy niño grande, ¿por qué me haces esto? Porque estás enfermo, te hace falta una inyección, un supositorio X, Y o Z. No me gusta. Mm, Ya soy grande. Ajá. Y se ven ahí rebasados por la experiencia. No, no de los padres, sino por la experiencia física en su propio cuerpo. Ajá. Eso lo separo de este mito victimológico de que el agresor se comporta así o la agresora se comporta así porque en un momento fue víctima. No necesariamente. Ajá. Si eso fuera realidad, entonces todos seríamos víctimas, queridas y queridos. Pero ¿por qué no todos nos constituimos como criminales? ¿Por qué? Justamente esa pasividad que abarca el ámbito sexual, pero no se limita a ella. Ajá. Al momento de que yo como individuo humano me apropio de mi experiencia, la hago mía, digo, me gustó, no me gustó. Por ejemplo, ¿no? En un sentido mucho más estricto, mucho más también rico en interpretación. En un mismo evento pueden haber cosas que nos gusten y cosas que no. En un mismo evento descomponemos el evento, ajá, en lo que haya ocurrido. Y de esos subelementos, de esas partes de nuestra experiencia, nosotros decimos, ok, tengo una novia y a esta novia le doy un beso. Sentimos los dos muy rico.
un beso. Ajá. Sin embargo, después de besarla, me gusta separarme de ella y verla a los ojos. Es todo, es todo. Realmente no tiene que haber nada más, pero uno va estructurando, queridas y queridos, y no solo de experiencias propiamente sexuales. Eso es lo rico tanto del psicoanálisis como de la humanidad misma. Pasamos, por ejemplo, de una experiencia cualquiera. Íbamos caminando por la calle, nos cruzamos con alguien con quien ni siquiera hablamos, pero lo olemos, lo percibimos. Nos gusta su olor y llegamos esa misma tarde con nuestra pareja. Ten, te lo compré. Ay, gracias, querida. Qué bonito perfume, te lo agradezco mucho. Y él nunca lo supo, por ejemplo. Ajá. Hablar de sexualidad humana no es limitarnos al acto sexual, al acto del coito, es hablar de todos los elementos que como seres humanos desde la más temprana infancia vamos asociando con las ganas de vivir, queridas y queridos, dice el texto. Repito. Por otra parte, en el fondo de todos mis casos de neurosis obsesiva, he hallado síntomas histéricos, síntomas corporales. Por lo general, los obsesivos padecemos del estómago, a veces también de dolores de cabeza, pero eso es poco frecuente. Lo más común es que sean dolores de estómago, infecciones, diarreas. Ajá. Y ya los dolores de cabeza son frecuentes, sí, pero no tanto en la población obsesiva. Síntomas histéricos es igual a síntomas físicos, queridas y queridos. Y no son inventos, no son, no son cuestiones puramente fantasiosas. Son síntomas que se tienen que atender. No dejen de ir con los médicos. Ajá. Aunque sea histeria, aunque sea neurosis obsesiva. Que el análisis demostraba dependientes de una escena de pasividad sexual anterior a la intervención sexual activa. Es decir, me hicieron o yo hice que me hicieran y luego yo hice. Ujú. A mi juicio, esta coincidencia es regular, dice Freud, y la agresión sexual prematura supone siempre una experiencia pasiva anterior. Ajá. No me es posible presentar aún la exposición definitiva de la etiología de la neurosis obsesiva, pero tengo la impresión de que el factor que decide si de los traumas infantiles ha de surgir una histeria o una neurosis obsesiva se haya relacionado con las circunstancias temporales de la libido. Recordemos, este texto no presenta las ideas finales de Freud sobre la sexualidad humana en general. No estamos hablando únicamente de sexualidad infantil, sino que la sexualidad infantil misma constituye el pilar de lo que luego podemos abarcar con la palabra sexualidad humana. Ajá. Aquí se me ocurre un texto que les voy a dejar en la descripción. Ah, no me acuerdo del título exacto, pero tiene que ver con la elección de la neurosis. Voy a buscarlo en todos los textos de Freud, el texto sobre elección de neurosis, se los dejo en la descripción, ¿vale? En esencia, perdón, la esencia, vamos a leerlo en... Creo que, miren, por lo demás, en todos los casos de neurosis obsesiva he hallado un trasfondo de síntomas histéricos, ¿ah? Que se dejan reconducir a la escena de de pasividad sexual anterior a la acción placentera, al acto sádico. Ajá. Conjeturo que esta conjugación es acorde a la ley, es decir, acorde a no la ley como fenómeno social, sino con una coherencia histórica, con una concordancia, con una repetición en varios casos. Ajá. Y que una agresión sexual prematura predispone siempre a una vivencia de seducción, acto pasivo. Ajá. Y pasivo no necesariamente desde el punto de vista criminal. Ajá.
Todavía no puedo, sin embargo, proporcionar una exposición acabada de la etiología de la neurosis obsesiva. Solo tengo una impresión. La decisión de que sobre la base de los traumas de la infancia se genere una histeria o una neurosis obsesiva parece entramada con las constelaciones temporales del desarrollo de la libido. Ahí ya se pone el lenguaje analítico. Acá no recuerdo. Ah, sí, de la libido. Qué curioso, no lo registré. Véase página 168. No nos vamos a regresar, pero aquí está. Nota 16. Freud dio un ejemplo de ello mucho después en el historial clínico del hombre de los lobos, en la descripción. Véase volumen 17, página 70, y volvió a hacer un comentario de esta índole en Inhibición, Síntoma y Angustia, que ya se los había recomendado y que lo encontrarán en la descripción. Déjenme ver, queridas, queridos, creo que estamos llegando al límite de tiempo. Vamos a leer tal vez dos párrafos más, o tal vez uno. Ajá. Dice traducción Luis López Ballesteros, la esencia de la neurosis obsesiva puede encerrarse en una breve fórmula. Las representaciones obsesivas son reproches transformados, retornados sobre la represión. Antes de continuar, representaciones obsesivas, pensamientos intrusivos. Ajá. Y esto es curioso. Ahorita no lo hemos visto a profundidad. Sin embargo, Freud lo venía diciendo desde estudios sobre la histeria. El síntoma neurótico, que dentro de la neurosis está la histeria y la obsesión. En este caso, las representaciones obsesivas. Lo voy a poner así. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Un ejemplo. No estoy llamando a los católicos obsesivos, simplemente. Un obsesivo se va a recriminar por cualquier cosa, por lo que hizo, por lo que dejó de hacer, por lo que pensó, por lo que no pensó. El chiste es sostener la culpa. Ajá. Ustedes dirán, mala autoestima. No, eso es fuente de satisfacción. El neurótico se excita también castigándose. Ahí, queridas, queridos, ¿es masoquista o es sádico? Y con excitación no me refiero a una erección. Ese es el punto. No me refiero a una lubricación. No me refiero a que están babeando y jadeando. No, queridas, queridos. Excitación, es decir, autosatisfacción no masturbatoria o no necesariamente masturbatoria. Autosatisfacción. Soy muy bueno. Soy el hombre más ético. Soy el mejor creyente que puedes encontrarte. Pero, ay, es que hoy no leí 8 capítulos de la Biblia. Dios me va a castigar. No, yo me castigo mejor. Ajá. O pensamientos. Justamente, queridas, queridos. Pensamiento intrusivo. Queridas, queridos, en el momento en el cual abrimos la posibilidad de que el ser humano es un sistema autodeterminado, completo en sí mismo, y que en esta completud tiene lugar un acto, lo voy a poner así, narcisista, en el cual me voy a castigar por haber pensado mal de mis compañeros de trabajo o de mis jefes. No pienses eso, no pienses eso, no pienses eso, ya te dije. Se da de topes contra la pared. Por ejemplo, se pega. Por ejemplo, dice el texto, repito, las representaciones obsesivas son reproches transformados, retornados de la represión.
y referente siempre a un acto sexual de la niñez ejecutado con placer. Aquí, ejemplo real extraído de mi clínica. No sé por qué, doctor, pero cuando paso por el puesto de periódicos, creo haber visto la foto de mi padre en la nota roja. Murió. Y tengo miedo. ¿Y por qué su padre? Ah, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y a veces me descubro muy enojado con él. No le dije así, pero él mismo llegó a la conclusión. ¿No será que deseó la muerte de mi padre? No. Una y otra vez he peleado con ese mismo pensamiento. ¿Y se acuerda? ¿Sabe de Tom y Jerry? ¿Se acuerda de esos mecanismos que ocurrían en las caricaturas en los cuales una cosa llevaba a la otra? Pues al final yo me imaginaba siendo niño a mi padre muerto. ¿Y cómo moría? No sé, no me acuerdo, no quiero acordarme. Por supuesto, mi padre vive, pero, queridas, queridos, en el momento en el que nosotros nos encontramos, de adultos o de niños, con una idea, una fantasía que nosotros gestamos y al mismo tiempo combatimos, estamos nosotros fortaleciendo eso. La represión es un acto voluntario a veces, consciente a veces, pero que nos da forma como sujetos sociales. Vamos a terminar con esto. La represión no es, digámoslo así, el pecado de la humanidad de acuerdo al psicoanálisis. La represión, como un acto de censura que yo dirijo hacia mis propias producciones, es justamente la marca de civilización, de humanidad y algo que puede llevar a los sujetos al amor, no a una relación amorosa, sino a la posibilidad de amar. Finalizo con este texto para retomar desde este párrafo en el siguiente lunes. Para explicar esta fórmula será necesario describir el curso típico de una neurosis obsesiva. Hoy hablamos sobre el origen sexual, las diferencias, el origen sexual de la neurosis obsesiva, una sexualidad infantil donde predomina el sadismo, pero que en esta búsqueda del papel activo, el sujeto no puede evitar tomarse a sí mismo como objeto. Es decir, yo en mi contacto conmigo mismo adquiero el gusto por ciertas cosas. Algunas de estas cosas es hacer llorar a mi vecino, a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como niño. Ajá. No es necesariamente un acto criminal y no, 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 no. Me gusta verlo llorar, por poner un ejemplo. Ajá. Y como niño o niña, ajá, me gusta como niña verlos llorar. Avanza el tiempo. Yo en mi relación conmigo mismo me doy cuenta que puedo ser malo. A veces me sale y a veces yo no quiero que me salga, pero me sale. Malo, malo, malo. ¿Se fijan? Al final, justamente es la repetición de la relación del sujeto consigo mismo y en una posibilidad en la cual el autocastigo, como una forma de satisfacción, como fui malo, me pego y entonces al sentir dolor me siento mejor. Ahorita lo estoy poniendo así, pero
¿Qué tanto de neurosis obsesiva, queridas y queridos, puede haber en individuos, hombres, mujeres, adultos o niños? No solo que se autocastigan con un manotazo, sino que cutting. Y claro está, la satisfacción deriva de la intensidad del dolor, de un castigo que ellas o ellos se autoimpusieron. Nadie les dijo, sino que me gusta mi vecino. Ah, mm, ya se me olvidó. No, pero es que el vecino y pum, pum, pum. Y ahorita el cutting, por ejemplo. Pero, queridas, queridos, ahí la humanidad es sumamente creativa. No nada más el cutting, no nada más. Las formas en las cuales la humanidad encuentra razones y formas de autocastigarse, queridas, queridos, es una genialidad. Freud no lo está diciendo ahorita, pero me estoy apoyando en la elaboración freudiana para señalar la amplia variedad de alternativas que tiene el ser humano de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier sexo, de encontrar satisfacciones a sus propios conflictos. Ellos los crean, ellos los atienden. Cuando digo ellos, no estoy señalando a Freud, estoy señalando a la humanidad en general. Y tampoco podemos descartar, queridas, queridos, que ciertos seres humanos encuentren placer o satisfacción en el mismo conflicto. Soy bien malo. No estoy seguro. Es curioso cuando recibimos un neurótico obsesivo en consulta. Vacilan mucho. Piensan y piensan y piensan y piensan, pero nunca dicen, estoy enamorada de él. No, no se lo permiten. Me encanta, pero no. Voy a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Bueno, este último párrafo, traducción Amor tu Standard Edition. La naturaleza de la neurosis obsesiva admite ser expresada en una fórmula simple. Las representaciones obsesivas, el pensamiento obsesivo, el estar dándole vuelta al mismo tema, son siempre reproches mudados, cambiados, que retornan de la represión o desalojo y están referidos siempre a una acción de la infancia, una acción realizada, una acción sexual realizada con placer. Nota 17. Esta definición fue sometida a una revisión clínica, perdón, una revisión crítica en el historial clínico de El hombre de las ratas. Se los dejo en la descripción. 1909. Para elucidar esta tesis es necesario describir la trayectoria típica de una neurosis obsesiva. Vamos a retomar estos párrafos en edición estándar, página 169, la naturaleza, y en traducción Luis López Ballesteros. Página 472, la esencia. A partir de ahí comenzamos el próximo lunes, queridas, queridos de Luis López Ballesteros. Nos estamos viendo. Bye.